Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Exploradores del átomo al cosmos y seguimos con un tema que estuvimos viendo la semana pasada, el medio ambiente y la investigación hecha en nuestro país, que está justamente buscando desarrollar diagnósticos y por sobre todo soluciones a los problemas que tanto complican a nuestro planeta. Vamos a estar conversando con el subdirector del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES, Francisco Bosinovich, en este capítulo. Queremos hablar de desarrollo sustentable y armónico con la naturaleza, y dentro de las investigaciones aplicadas que CAPES realiza está la de buscar estrategias para mitigar los efectos que los metales pesados pueden generar en el medio ambiente. Algunos de sus trabajos se han enfocado en la recuperación de relaves mineros y del agua, obteniendo interesantes resultados que vamos a estar conociendo en el programa. También vamos a conversar sobre la grave sequía que afecta a nuestro país, las repercusiones que generan los bosques nativos y cómo los investigadores de CAPES están trabajando para recuperar estos tan importantes y graves espacios. El cuidado del mar es otro de los focos de investigación que desarrolla el centro. Vamos a conocer dos de sus proyectos, uno que apunta a la conservación de ciertas especies pesqueras y otro sobre la importancia de generar tempranamente programas de educación ambiental para niños y niñas. Acompáñenos en este capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Los invitamos a ver la siguiente nota que nos cuenta sobre las investigaciones que están desarrollando en el centro para mitigar los efectos de los metales pesados en el suelo y también en el agua. La producción industrial, principalmente la minería, libera compuestos al medio ambiente que contienen metales que en altas concentraciones pueden afectar la salud de las personas y de la naturaleza. ¿Es posible mitigar estos efectos en el ambiente? Un equipo de investigación del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile estudia cómo recuperar los ecosistemas en los depósitos de relaves mineros. Hemos estado usando residuos orgánicos o inorgánicos de otros sectores productivos distintos de la minería para usarlos como mejoradores de los relaves y poder con esas mezclas, por un lado, gestionar integradamente residuos y solucionar varios problemas al mismo tiempo, y por otro, transformar esos relaves en algo parecido a un suelo normal para poder establecer vegetación nativa y en el fondo controlar la movilidad de esos residuos mineros masivos al medio ambiente. Los resultados muestran que si bien los metales persisten en el relave minero, estos no son reactivos biológicamente, lo que permite que árboles y arbustos nativos puedan crecer. De manera más reciente, en CAPES están estudiando la contaminación de metales que produce la industria agrícola a través del uso excesivo de fertilizantes químicos y fungicidas en base a cobre. Una de sus investigaciones busca conocer el rol que tendrían las hojas de los árboles frutales. Como esto se aplica en el follaje y ese pesticida es absorbido, ¿cierto?, por las hojas de estas plantas que eventualmente caen al suelo, si ese cobre queda absorbido a esa hojarasca y dado que el cobre es bactericida y fungicida, entonces se va a degradar más lento en el medio ambiente y por lo tanto hay como un resguardo de esa hojarasca a que se disminuye la degradación y por lo tanto la incorporación de ese elemento cobre al suelo es mucho más lenta. Y efectivamente hemos demostrado que es así. Los metales también llegan al océano y en algunas zonas del país superan hasta en 500 veces las cantidades permitidas internacionalmente, encontrando presencia también en los sedimentos, las algas y los animales. ¿Cómo evitar estos efectos? Es otro de los estudios que realizan en CAPES. Lo que hicimos con este proyecto fue cultivar algas, especialmente una especie en particular, Macrocystis pirífera, y la especie tuvo la capacidad de secuestrar estos metales y por lo tanto disminuyendo los niveles de metales en el agua. Además de poder eliminar estos metales, el cultivo del algo trajo consigo el aumento de otras especies como peces, vertebrados o invertebrados. Estos resultados abrieron nuevos estudios para buscar qué hacer con estas u otras algas que al sacarlas del mar mantienen altos niveles de metales. Así fue como a través de un proceso de combustión lenta las convirtieron en un biomaterial, por lo que hoy están buscando posibles usos.
Ya tenemos antecedentes de que ese biofiltro puede secuestrar otros metales en agua dulce. En cualquier tipo de matriz de agua dulce que tenga algún grado de contaminación, ese biofiltro puede estar capturando estos elementos metálicos y por lo tanto esa agua poder utilizarla para consumo humano. Los estudios también han mostrado que ese biomaterial puede usarse como enmienda sobre relaves mineros y suelos contaminados para recuperar los ecosistemas. Esto está permitiendo a los científicos de CAPES vincular de manera virtuosa sus líneas de investigación y de esta forma seguir entregando evidencia que aporte a descontaminar el suelo y agua del país. Vamos a conocer más del trabajo de CAPES. Para eso ya estamos en contacto con el subdirector del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, Francisco Bosinovich, biólogo, ecólogo y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020. Francisco, un placer. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ver, quiero comenzar con lo que fue esta nota y el tema de los metales pesados, que es bien importante, pero para que entendamos todos, ¿cuáles son los efectos que puede tener en el medio ambiente estos metales? Son numerosos. Muchos metales son esenciales para la vida. De hecho, el fierro, el cobre, en cantidades pequeñas, son imprescindibles para los organismos vivos. El fierro, por ejemplo, es parte de la hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar el oxígeno. Pero eso en cantidades pequeñas. En grandes cantidades se transforman en compuestos tóxicos. O sea, que hay un problema de concentración. Claro. De cuánto metal hay en el suelo, en el agua, en las plantas, en fin. Entonces, fue un tema de magnitud, de cuánto metal hay en la tierra, en el ambiente, es el que va a hacer daño o no puede hacer daño. Francisco. Y ahí vienen los mecanismos de control, sí. Claro, y por eso uno tiene que entender el buscar mitigar, el bajar la concentración de estos metales más que pensar en la eliminación de estos metales pesados, para tenerlo claro. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que se está haciendo. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de la importancia de la investigación científica. Esto no solo es investigación científica aplicada, sino además investigación científica fundamental, básica, que nos permite conocer cómo se pueden capturar estos metales. Eso incluye investigación multidisciplinaria, desde estudios de química, estudios de biología, estudios de ecología, estudios de biología de suelo, en fin. Son aproximaciones holísticas al fenómeno. El trabajo que están haciendo podríamos dividirlo en dos, digamos, en el trabajo en tierra del efecto de estos metales pesados, para qué decir a la industria minera, que es un gran problema que arrastran durante muchísimos años, los relaves, por ejemplo, y también en el mar, en el agua. Quiero ir con el primero. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esa investigación con lo que tú planteabas finalmente? Porque hay una concentración, lo veíamos en la nota, que en algunos ejemplos se ha dado 500 veces más que la norma internacional. O sea, así de tóxico es finalmente esa concentración y ese impacto de los metales. Efectivamente. Aquí hasta la década del 90 no había ningún control. Las leyes, digamos, ambientales aparecieron en la década del 90 más o menos para tratar de regular esto. O sea, había muy poca investigación científica para conocer los impactos de los metales pesados en los ecosistemas, en los organismos. Si no nos convencemos ahora de la importancia de educar y la importancia de hacer investigación, bueno, después del COVID, ¿no? Si no estamos convencidos que tenemos que hacer investigación para saber los impactos, no nos vamos a convencer nunca. Pero claramente estas magnitudes sobrepasan por mucho las normas, y era simplemente porque no había ningún tipo de control, ningún tipo de legislación que regulara esto. Claro, aquí tiene que haber una educación medioambiental, pero en base a datos, en base a conocimiento científico, para entender por qué es nocivo y principalmente qué es lo que te lleva a ser nocivo. Yo he tenido algún par de conversaciones con la industria minera y de hecho el tema metales pesados en relave hasta se ha llegado a poder reutilizar esos metales que están dispuestos ahí, digamos, y en concentraciones muy tóxicas. Efectivamente, pueden reutilizarse y eso genera ganancia económica para la misma empresa. O sea, en el fondo es una ecuación donde ganan todos, digamos. Ahora, y eso pasa por el conocimiento. Yo parezco disco rayado con este tema, pero pasa por tener inversión en generar conocimiento. Porque si no sabemos qué hacer con esto, y estoy hablando de conocimiento científico en todas las áreas, nunca vamos a aprender y nunca vamos a saber qué hacer.
Te quiero llevar a eso, el conocimiento científico. Siempre aquí en el programa planteamos lo que es ver un problema, las eventuales soluciones y finalmente también otras soluciones para otros problemas que se van desarrollando en base a esa investigación. Innovación, desarrollo son clave entonces para poder entender qué es lo que pasa, cómo puedo solucionarlo y qué también otras medidas puedo tomar, ¿no? Efectivamente, es que es la forma. Claro. Si queremos salir de subdesarrollo, la forma es inversión en ciencia. Eso no es gasto, es inversión. No hay alternativa. Eso se sabe, yo no estoy diciendo nada nuevo. Y no es un lujo invertir en ciencia. El COVID nos enseñó, si no aprendemos con el COVID, con esta pandemia, la importancia de hacer investigación científica de calidad. Y tenemos buenos científicos, esto viene de cerca, ¿no? Pero Chile tiene muy buenos científicos. Y si no conocemos nuestros ecosistemas, si no conocemos los impactos de la actividad humana sobre los ecosistemas, si no somos capaces de que también la industria converse con la ciencia y la ciencia con la industria, no vamos a llegar a ninguna parte. Esto es un win-win, vamos a ganar todos si sabemos, si conversamos y sabemos qué hacer con estas situaciones. Y el ejemplo de la contaminación es un ejemplo, pero hay muchos otros. Y en este win-win, antes de ir a la siguiente nota, Francisco, es bien interesante este biofiltro que están ustedes desarrollando, buscando lo que pueden ser los usos con respecto a esta alga que cultivan, que finalmente toma los metales pesados, que la absorbe como una esponja. Entonces, un win en términos del medio ambiente, pero también con los usos que podría ser como este biofiltro. Efectivamente, es un negocio, digamos. Claro. Es un negocio, eso se patenta y eso genera recursos. O sea, ustedes, yo no, aquí Loreto Contreras, la doctora Loreto Contreras que está haciendo eso, yo trabajo en otra área, para que no se confundan, no soy yo. Pero si aquí logramos hacer esta combinación entre hacer investigación y aprender de este fenómeno y a su vez hacer negocios, el que gana es el país, el que genera recursos es el país, ¿ok? Y gana en todo sentido. Gana en el sentido cultural, en el sentido ambiental, en el sentido económico, ganamos todos. ¿Cómo? Invirtiendo en ciencia, nada más. Francisco, vamos a seguir conversando contigo, pero antes de ir a la pausa, conocer también parte de la investigación de CAPES y en un tema clave, lo conversamos mucho aquí en Canal 24 Horas todos los días, la sequía. ¿Cómo afecta esta a los bosques nativos? Lo vemos en la siguiente nota. Uno de los efectos más complejos que trae consigo el cambio climático en Chile es la sequía. ¿Cómo repercute ello en los bosques nativos? Es lo que investigadores de CAPES asociados al CR2 y el IEB están estudiando, centrándose en los boldos, una de las especies más afectadas en el país. El objetivo de la investigación que estamos llevando en el proyecto FONDECIT, financiado por el Ministerio de Ciencia, es determinar la existencia de rasgos funcionales en poblaciones que están en serio riesgo de extinciones locales, como son las poblaciones de boldo de la zona de Coquimbo y región de Valparaíso. Por lo tanto, la idea es determinar qué rasgos funcionales se asocian mejor a resistencia a estrés y con ello entonces ocupar esas poblaciones como fuente de propágulos para los proyectos de restauración que se van a ir haciendo hacia el sur y que son zonas donde probablemente el impacto en la sequía y el cambio climático se asocie mucho a los climas actuales que hay en la zona de Coquimbo y la región de Valparaíso. Otra de las amenazas del cambio climático en los bosques es la proliferación de incendios. Todo ello genera un impacto no solo en la pérdida de la flora y la fauna, sino también de la salud del suelo y la vida que alberga y sustenta. Buscar formas para recuperarlos es el objetivo de otra de las investigaciones de CAPES, llevada a cabo en conjunto con la Universidad de O'Higgins en una zona rural de la región. Una vez que nosotros conocimos el contexto socioambiental donde íbamos a trabajar, nos propusimos implementar prácticas que fueran simples y replicables en el contexto donde íbamos a trabajar. En ese sentido, utilizamos enmiendas orgánicas de fácil acceso, enmiendas en base a estiércol animal y otras enmiendas en base a compost, que es un material que es de fácil acceso y adquisición. De forma paralela, el proyecto también buscó que la comunidad se apropiara de los conocimientos que obtuvieron. Este proyecto también tuvo un componente de educación ambiental, el cual nosotros desarrollamos en Pumanque, específicamente en la escuela de Pumanque, que fue donde nosotros implementamos este proyecto.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros todo el conocimiento y experiencia que adquirimos en el proyecto lo plasmamos en este programa de educación ambiental, donde uno de los ejes fundamentales fue un manual docente que nosotros construimos con un equipo para la escuela, en este caso Pumanque, y es un manual específico para estudiantes entre quinto y octavo básico. Entonces, en ese manual nosotros discutimos muy generalmente el ecosistema esclerófilo y cuáles eran sus componentes. Dentro de ellos, obviamente, la flora, fauna específica del lugar, pero también los suelos, que son un componente importante de los ecosistemas. De esta forma, tanto desde el laboratorio, en el terreno o en el trabajo con estudiantes, en CAPES han asumido el compromiso de buscar fórmulas para enfrentar el cambio climático, y lo están haciendo de manera directa, con conocimiento científico y con un estrecho vínculo con las comunidades. Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Estamos conversando con el subdirector del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, Francisco Mosinovich. Francisco, vuelvo a lo que veíamos en la nota antes de la pausa, la relevancia también de hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo con el cambio climático y el trabajo que ustedes hacen con respecto a los bosques nativos, un ecosistema súper frágil, con años y años, y que aquí con este cambio climático generado también inicialmente por la mano humana, está generando y teniendo esos efectos. ¿Cómo ha sido el trabajo también que hacen desde CAPES? Sí, como decía la nota, efectivamente hay gente trabajando, hay colegas trabajando en diversos aspectos de la resistencia y tolerancia al déficit hídrico, a la falta de agua en diferentes ecosistemas de Chile. Y esta nota está dedicada solamente a las plantas, pero también hay gente trabajando en animales, especialmente porque yo estoy trabajando con animales. Y efectivamente, cuando dice ahí la nota que está mirando rasgos funcionales, es una palabra técnica de la biología evolutiva, se refiere a cosas simples como la capacidad fotosintética, la capacidad de eficiencia en el uso del agua, el tamaño de las hojas, ese tipo de cosas. Y claro, la evidencia es potente, es decir, bueno, cómo la falta de agua, lo que es obvio de perogrullo, esta desertificación está afectando a las especies endémicas, especies que han evolucionado aquí, en este sector, en ambientes áridos, semiáridos, mediterráneos de Chile. Y estamos viendo el impacto de esta sequía, esta mega sequía. Y claro, los datos hasta ahora son potentes en el sentido de que efectivamente hay un daño más o menos grande. Y hay un tema de educación, lo veíamos también en la nota, a que a ustedes le da mucha relevancia, más allá del conocimiento que se obtiene, la difusión que se entrega. Bueno, repito, aquí hay dos patas. Uno es investigar y asignar una cantidad de recursos como Estado de Chile a generar investigación, generar conocimiento como la vía para salir de su desarrollo. Sí o sí, eso no es un lujo. Y segundo, es la formación en comunidades de niños que se dediquen desde chicos a entender la importancia de la ciencia para el desarrollo de los países. La comunidad escolar, yo creo, es el lugar donde uno debe dedicar tiempo y energía en educación, como lo han hecho otros países, como se hizo en Corea, como se hizo en Nueva Zelanda, para formar a las nuevas generaciones. Ya la gente mayor ya como que no, ya es plata perdida, digamos. Es cosa de hacer encuestas, no sé, mi generación nunca recicló. Y uno veo mis hijas y mis hijas reciclan, digamos. Entonces, claro, es un cambio de paradigma importante. Hay que capitalizar justamente ese cambio. Vamos a seguir hablando, Francisco, y a quienes nos ven a esta hora, de conservación, educación y divulgación, pero esta vez en torno a los trabajos que en CAPES hacen en torno al océano. Mire. Sabemos que la actividad humana tiene repercusiones en los océanos, pero ¿qué podemos hacer para mitigar esos efectos? En el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad trabajan en ello. Una de sus líneas apunta a conseguir información para el desarrollo de una pesquería más sustentable, y uno de sus proyectos más reciente consistió en recorrer los fiordos patagónicos, recabando información acerca del congrio dorado,
un pez de gran relevancia en la pesca nacional, pero hasta ahora escasamente conocido. Los resultados principales que se obtuvieron de esta investigación fue levantar un índice de abundancia que nos permita conocer cuál es el estado de las poblaciones en el largo plazo. Nos permitió también conocer atributos reproductivos, es decir, cómo se están reproduciendo estos individuos dentro de fiordos y canales, que es primera vez que se hacen, y también algunos atributos poblacionales, es decir, qué tan diferentes son las poblaciones entre estas tres regiones de la Patagonia, lo que nos da una idea de cómo manejar estas poblaciones dentro de canales. Otro estudio aún en curso es el que están haciendo en Reineta. A través de un proceso de marcaje y recaptura quieren conocer las rutas migratorias. Lo están ejecutando en Lebu, donde se concentran los mayores volúmenes de pesca de esta especie. Hasta la fecha han marcado alrededor de 2.000 individuos y desde el centro advierten sobre la importancia que tiene la colaboración de los pescadores para el éxito de la investigación. Un desafío puntual en este programa de marcaje tiene que ver con obtener las muestras de vuelta. Es decir, cuando un pescador artesanal, por favor, encuentre una muestra, recupérela y llámenos al CAPES para poder entregarle un regalo en agradecimiento de esta información que nos permite a nosotros conocer dónde podemos encontrar a estos individuos luego de marcado. En otra área, un problema creciente que venimos observando en los océanos es la contaminación por plástico. Alarmados por esto, en CAPES desarrollaron un proyecto de educación ambiental con niños y niñas de cuarto básico de colegios públicos y privados de la región de Biobío. El objetivo de nuestro trabajo es analizar el conocimiento, las actitudes y las percepciones con relación al uso y a la disposición del plástico, de los niños en forma directa y también de sus familias de manera indirecta. El proyecto, que fue financiado por la iniciativa Environment for Development e implementado con el apoyo del Ceremi Medio Ambiente de la región del Biobío, se desarrolló a través de un programa de educación ambiental, donde se abordaba la problemática, sus repercusiones y cómo ser agentes de cambio. El proyecto tuvo un efecto estadísticamente significativo en el comportamiento de los niños en términos del conocimiento, de las percepciones y de las acciones en torno al consumo y a la disposición del plástico. Este comportamiento fue estadísticamente significativo para todos los niños de todas las escuelas en conjunto y fue especialmente significativo en términos de su magnitud para los niños que pertenecían a colegios públicos. Pero la evidencia muestra de que este programa en promedio no generó un efecto en el comportamiento de los padres. Los resultados son muy decidores y muestran que no hay tiempo que perder. La evidencia muestra que a medida que las personas crecen, el alcance de estas intervenciones tiene menor efecto, por lo que si queremos cambios en el futuro tenemos que potenciar la educación ambiental en la actualidad. Francisco, en el minuto que nos queda, quiero quedarme con ese último punto y lo que hemos estado conversando en este capítulo de Exploradores, que es la educación. ¿Para qué decir del océano, del mar, de los recursos también que existen y cómo tenemos que cuidarlos? Bueno, efectivamente, ya lo habíamos dicho anteriormente. Claramente la inversión en educación en la comunidad escolar es esencial. Y uno lo puede ver, que los niños ahora son mucho más conscientes de su ambiente en comparación con los adultos. Pero eso no significa que tenemos que dedicar toda nuestra energía en educación para los niños. También, como he insistido, tenemos que dedicar energía y recursos en la investigación. Actualmente existe un grupo de trabajos en lo que se llama socioecología, donde no solamente se hacen estudios de la dinámica de poblaciones de peces, sino que además su relación con los pescadores y sus relaciones con el ambiente social en torno a los recursos marinos. O sea, acá esto es una aproximación multidisciplinaria donde se desarrolla ciencia básica, ciencia aplicada, ciencias sociales, educación. Es decir, esto es un conjunto de aproximaciones para tratar de entender cómo funcionan los ecosistemas de los ambientes en Chile y cómo podemos mantenerlos, cómo podemos cuidarlos y ayudar a su sustentabilidad. General, levantar conocimiento y educar sobre ese conocimiento, clave entonces el trabajo que hacen en CAPES. Francisco, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Que esté muy bien. Gracias a ti. Un abrazo, nos vemos. Chao. Chao.
Bien, y así terminamos esta edición de Exploradores del Átomo al Cosmos. Como siempre, lo invitamos a revisar nuestros capítulos anteriores, temporadas, en www.24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos.